¿Qué pasa si metemos en una coctelera Black Mirror, Mr. Robot y el cine de Jordan Peele y de Shyamalan? Pues que la mezcla que nos queda es dejar el mundo atrás. Bienvenidos a Desmontando Películas. Esa mezcla puede echar para atrás a algunas personas, en especial a las que no comulgan mucho con Shyamalan y su forma de hacer cine, que ya os adelanto que a mí particularmente me encanta, y ese es el principal motivo por el que me ha gustado muchísimo dejar el mundo atrás, aunque me ha terminado ganando más con el paso de los minutos que al principio, sobre todo a partir de la escena del buque. La propuesta me ha resultado muy interesante porque tiene fondo como para debatir y reflexionar sobre los temas que plantea. En una época en la que las teorías de la conspiración están en auge, nos llega un thriller de intriga que se apunta a esa moda de dividir la historia en capítulos y que también es una gran aproximación a una versión realista de lo que podría ser un apocalipsis en la actualidad. Pero bueno, vamos a empezar por los nombres propios de este proyecto. Estamos muy acostumbrados a películas muy mediocres con ese tufillo de telefilm producido y distribuido por Netflix, pero aquí tenemos un reparto excepcional. La dirige Sam Esmail, un hombre cuya carrera no es muy prolífica. Este es su segundo largometraje tras La prescindible Comet con Emmy Rossum y Justin Long. Por otro lado, eso no quita que sea el creador de una serie tan interesante como fue en su día Mr. Robot. El guión adapta la novela homónima escrita por Rumaan Alam, y el reparto reúne a 4 actores de primer nivel: Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke y Kevin Bacon, en un papel menor pero bien cubierto. Están todos muy bien y en su versión doblada al castellano solo me puedo quejar de la voz doblada de Julia Roberts, que aunque es la habitual y la que asociamos a ella, no encaja nada en este tipo de personaje. También tienen mucho protagonismo los jóvenes Myha'la Herrold, Farrah Mackenzie y Charlie Evans, y la verdad es que pocos intérpretes más hay en la película. Se ven algunos extras en una escena en la playa y aparece una mujer en una carretera, pero nada más. La buena química entre Ethan Hawke y Mahershala Ali es lo contrario de la que tiene el propio Ali con Julia Roberts. Se puede palpar esa falta de química, sobre todo en la escena en la que se sinceran y bailan, que da bastante vergüenza. Se podría justificar con que el personaje de ella odia a la gente y también en un hipotético racismo por su parte, que tampoco queda nada claro, la verdad. Puedes elucubrar que no le gusta la gente negra y que cree que le están engañando, porque una familia de color no puedes tener un casoplón como ese. Pero si hay alguien racista, en esta película es el personaje que interpreta Myha'la Herrold, que además de ser una clasista, es bastante deslenguada y no tiene ningún tapujo, suelta todo lo que le sale por la boca, incluso varias frases contra los blancos que están bastante fuera de contexto y de lugar. Entre su personaje y el de Julia Roberts, la buena educación brilla por su ausencia. Tampoco se me ha escapado que Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos de América y Premio Nobel de la Paz, es productor de esta película. Y no falta la propaganda. El mensaje que deja es que el hombre es peligroso, sobre todo el hombre blanco. Destruye el planeta, la naturaleza e incluso a su propia especie. Y los malos son siempre los demás países, como no, Estados Unidos no. Vamos a pasar un poco el argumento. Su premisa recuerda mucho a Llamar a la puerta, pero no tiene nada que ver con ella, ni tampoco con El incidente, ambas películas de Shyamalan. Muestra la historia de una familia que alquila una casa de lujo para escapar de la rutina y el agobio de la vida rutinaria, y no se extrañe que de una crisis matrimonial. Aunque todo parece bastante normal hasta ahí, un barco fuera de control encalla en la arena de la playa y los animales empiezan a comportarse de una manera muy extraña. Por si pareciera poco, las comunicaciones dejan de funcionar. En ese momento, 2 personas, un padre y una hija, llegan a la casa y dicen ser los dueños de la vivienda y piden poder quedarse allí ya que ha habido un gran apagón en la ciudad. Lo que ocurre a partir de ese momento dirige la película hacia una situación de creciente desconfianza, miedo y tensión por la falta de información sobre los recién llegados y sobre el ataque de unos hackers que han hecho caer los sistemas de comunicación. Las escenas que se van sucediendo hacen cada vez todo más caótico y todo se nos va mostrando paulatinamente y no de manera explícita. Un colapso del sistema supuestamente afecta a todo el territorio de los Estados Unidos, sin que sepamos quién o qué lo ha provocado. Por un lado parece que son los árabes, pero por otro lado parece que son los coreanos o los chinos, o incluso Rusia, que retiró unos días antes a todo el personal de Washington. Pero ¿y si hay algo más?
¿Podría ser el propio gobierno norteamericano? ¿O quizás sea algo que no es de este planeta? Realmente no sabemos nada prácticamente hasta el final de la película, y tampoco es que terminemos sabiendo demasiado, porque se abren diferentes vías y se juega muy bien al despiste. Los folletos con amenazas a América tirados desde el cielo forman parte de la campaña de desinformación del enemigo, pero al igual que se fueron los rusos de Washington, George cuenta que tiene un amigo importante cuyo nombre no puede decir, pero que también se fue y que se despidió de él después de decirle que realizara unos movimientos con su dinero. Con lo cual, sea lo que sea, los americanos también estaban al tanto de lo que iba a ocurrir, al menos algunos, y eso abre la puerta a que exista una supuesta élite de gente poderosa que maneja los hilos. O como se dice en la película, lo que más miedo da es que no haya nadie para manejarlos. Después de los potentes sonidos que se escuchan y que hacen taparse los oídos a los protagonistas, Archie, el hijo de Clay, a quien también le ha picado una garrapata que podría ser radiactiva, enferma y se le empiezan a caer los dientes. En una escena que me resultó francamente muy asquerosa y desagradable, me revolvió bien el estómago. Por ese motivo van a buscar medicinas a la casa de Danny, el personaje que aparece al principio de la película, comprando un montón de agua y que está interpretado por Kevin Bacon. En la conversación que mantienen con él, Clay y George GH, es cuando podemos arrojar algo de luz sobre lo que está ocurriendo o lo que puede estar ocurriendo más bien. Danny es un tipo que está muy atento a todo lo que sucede en el mundo y que lleva tiempo acumulando víveres y provisiones para un caso como este. Podría ser tachado como el típico conspiranoico de derechas, y es él quien nos cuenta que en otros casos similares se les cayeron los dientes a las personas, y que eso se debe a la radiación, a un ataque de radiación. Lo que no sé es si se debe al ultrasonido, a que tardó en taparse los oídos, a la picadura de la garrapata o a la suma de todo a la vez. En esa charla, Danny también les dice que el ataque puede ser causado por uno o varios de los enemigos que han ido acumulando Estados Unidos a lo largo de los últimos años. ¿Pero podría ser una amenaza alienígena? Y la respuesta es tan simple como compleja. ¿Por qué no? La verdad es que lo más normal es que se trate de un ataque por parte de otras naciones, organismos u organizaciones. Pero el nivel de tecnología que se utiliza para acabar con el sistema para hacerlo caer es muy avanzado y hay una escena que coloca frente a la pantalla a los dos hijos de la pareja protagonista con unas camisetas que nos pueden llevar a pensar en esa posibilidad. Rose, la hija, lleva una camiseta con el logo de la NASA, mientras que Archie lleva otra con el lema Obi, obedecer, de la película Están vivos de John Carpenter, en la que una raza alienígena está infiltrada entre nosotros bajo apariencia humana y solo se los puede ver utilizando unas gafas de sol. En esa película, de la que hablamos hace muy poco en el canal de Cinefilia España, nuestras ciudades están llenas de mensajes subliminales que nadie puede ver sin utilizar las gafas de sol. Os recomiendo que echéis un vistazo a ese vídeo y os dejo el enlace en la descripción. Las escenas de acción son más bien pocas. Tenemos la primera en la que el petrolero llega a la playa y la segunda en la que los Tesla nuevos son dirigidos a estrellarse cortando las carreteras. La tercera podría ser el encontronazo con los ciervos, que genera mucha tensión. Según lo que nos cuentan en la película, el propio gobierno de Estados Unidos fue quien ideó un programa con las 3 fases con las que se hace caer cualquier sistema. La primera fase sería la incomunicación, la segunda es el caos, que hará que la gente se enfrente entre sí, y la tercera ya sería el golpe de Estado o la guerra civil. Aquí tenemos esas 3 fases. La primera sería la pérdida de cobertura móvil y satélite, con mensajes que aparecen y desaparecen en los dispositivos electrónicos. La segunda sería el caos, que llevaría a la gente al aislamiento con la desinformación y el miedo. La lluvia radiactiva provocada por el ataque también afectaría al patrón migratorio de los animales, lo que explicaría en parte que a la casa lleguen tantos ciervos y flamencos. El caos provocaría que se enfrentaran entre ellos, amigos, familiares, vecinos, como ocurre con George y Danny, que eran amigos y que casi acaban a tiros por el tema de las medicinas. En situaciones extremas como esas es cuando la gente saca su peor cara. Clay, que es un tipo que parece que se fía de todo el mundo, deja abandonada a una mujer latina que encuentra en la carretera y no le ayuda por miedo. Pero es irónico ver cómo es él quien termina estando obligado a pedir ayuda a Danny para que le dé las medicinas cuando su hijo enferma. La película tiene varias capas. La más superficial muestra cómo el ser humano hace frente a una situación como esta, pero hay más cosas que subyacen por debajo.
Los cuadros dicen mucho. El de la habitación de la casa de Amanda y Clay le simboliza en la cama como un barco a la deriva, mientras que el del salón de la casa de George va cambiando, si nos fijamos bien, también en 3 fases. Además, hay otro cuadro en la escalera del acceso del búnker. En él se puede leer la frase Hope begins in the dark. La esperanza empieza en la oscuridad. Una oscuridad que puede referirse tanto de manera figurativa como literal, teniendo en cuenta que ha habido un gran apagón. La película critica el uso excesivo de la tecnología en la sociedad actual. Internet y las redes sociales son parte fundamental de la interconexión de las personas con el mundo y entre ellas. Y la principal arma del enemigo, al menos en casi toda la película, es la desconexión, el aislamiento y la desinformación. La tensión se va fraguando poco a poco y los espectadores vamos descubriendo toda la información o la falta de ella según van produciéndose los acontecimientos, ya que sabemos lo mismo que los personajes en todo momento. Eso llega a su cima en el momento en el que se ve el bombardeo y el ataque a la ciudad de Nueva York. También hay espacio para la religión en cierta parte de la película. Rose le cuenta a su madre una historia de cuando veía a escondidas la serie El ala oeste de la Casa Blanca. Habla del caso de un hombre que rezaba a Dios todos los días para que lo salvara de una catástrofe inminente, pero ignoró todas las señales y la ayuda de las personas que se acercaron a él, y cuando se ahogó llegó al cielo y subió a hablar con Dios. Le preguntó y le acusó de haberle dejado morir, y Dios fue quien le dijo: «No, oye, ¿qué querías que hiciera? Te mandé todas estas señales y tú no hiciste caso». Rose es una niña que está abandonada por sus padres. No hablan con ella, no le hacen caso y su hermano tampoco. Está a otras cosas porque tiene las hormonas revueltas. Y ella está aburrida sin las pantallas y solo está preocupada por ver el último capítulo de su serie favorita, Friends. Pero ella sí que ve las señales y cree que los ciervos quieren decirle algo. Y sigue esas señales y a los ciervos llegando a escaparse de casa y a encontrar un búnker de unos vecinos de la zona. Si nos fijamos bien en los panfletos que tiran desde el cielo, aparece dibujada una serpiente, que ya sabemos que suele hacer alusión al mal, al maligno, al demonio, y por otro lado, al ciervo se le asocia cierto significado espiritual, y se le atribuyen poderes de fuerza, renovación, capacidad de comprender lo que se precisa para sobrevivir, capacidad de escuchar o habilidad para encontrar caminos alternativos. ¿Puede ser que frente a la amenaza que les acecha sea Dios quien les esté mandando las señales? Es otra puerta abierta, pero yo diría que sí. Otro personaje que también sigue las señales es George, un hombre que sabe que su mujer ha muerto porque estaba viajando en avión y todos los aviones se están estrellando. Incluso llega a ver un avión caer junto a él y una serie de cadáveres. Los personajes reflejan muy bien y de manera muy simple los tipos de personas que hay en nuestra sociedad. Amanda, por ejemplo, está harta de todo, de su trabajo, de la vida, de la gente. Y Clay es un profesor que no es nadie sin la tecnología. Es incapaz de conducir sin GPS y se llega a autodefinir como un inútil al final de la película. Cuando Danny les habla de un búnker y deciden irse allí las dos familias, es de esperar que se encuentren en ese lugar con Rose. En ese búnker tienen todo lo que pueden necesitar: comida, agua y una gran biblioteca de películas y series que me dio bastante envidia. Entre ellas podemos ver Buffy cazavampiros o Friends. Así consigue Rose ir a su lugar seguro, como dice ella, a ver su serie favorita y poder ver el capítulo final de la serie. Suena el tema inicial de la serie, I'll Be There For You, de The Rembrandts, y termina la película con ella sonriendo feliz y ajena y despreocupada por todo lo que está sucediendo a su alrededor. El mundo está cayendo, su familia puede haber muerto, pero ella está viendo su serie favorita. Aunque deja más preguntas que respuestas, nos deja varios caminos abiertos que creo que son muy interesantes. Aunque lleguen al búnker, ¿habrá buena convivencia entre ambas familias? ¿Enfermarán todos de alguna manera? ¿Qué ocurrirá en el país o en el planeta? En el momento de acabar la película, ambos hombres parecen haberse hecho amigos, y el enfrentamiento con los ciervos ha hecho comprender a Amanda y a Ruth que tienen más cosas en común de lo que pensaban inicialmente, y que se necesitan mutuamente. Podría ser una madre de alquiler. El final es lo que ha despertado más animadversión entre el público general, y es que es una película que no es para todo el mundo. Y no lo digo como algo despectivo, me refiero a que es un tipo de película que ofrece migas de pan para quien quiera entrar algo más en ella.
Deja pequeños cabos abiertos y un resquicio para poder pensar un poco y no quedarse solamente en la capa más superficial de la obra. Pero esto requiere una de estas tres cosas, si no las tres. Atención, esfuerzo e interés por conocer. Si lo que buscas es un simple entretenimiento, es muy probable que este final te decepcione y que te parezca una auténtica basura. Muchas gracias por pasaros por el canal. No olvidéis dejar vuestros mensajes en la caja de comentarios. Recordad que podéis suscribiros para seguir viendo más contenido como este. No olvidéis darle a me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Nos vemos en las salas. Hasta la próxima.